Xavier Armendariz, es un gusto que estéis aquí. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Ferrería del Poval. Tenemos la suerte de contar con Xavier Armendariz hoy en la ferrería, una vez más, porque es un grandísimo amigo y colaborador con el que llevamos años ya trabajando y que nos hace muchísima ilusión. Como navegante, como capitán, como experto en historia y antropología marítimas, pero es navegante, es patrón, le gustan también las expediciones y pueden ser de fotografía o de historia, por las orcadas, has estado en Islandia. Y bueno, pues aquí también hoy hay una representación de la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes, la Asociación Itxasameste, que también tienen, además, vienen a su vez ellos de anfitriones de un grupo es que están haciendo otra proeza y seguir los pasos del Cano, ¿no? En una vuelta al mundo. La primera sensación que tiene la gente cuando damos una charla sobre el mar en la Ferrería del Poval es, bueno, ¿qué tiene que ver una ferrería, entre comillas, tierra adentro, con el mar? Y resulta que luego nos damos cuenta de que efectivamente tiene muchísimo sentido. Bien, para ponernos en contexto, me gustaría que entendiéramos cuál es la situación, digamos, geocomercial, no voy a decir geopolítica, pero sí geocomercial, que ha tenido siempre Vizcaya. Voy a hablar de Vizcaya en especial, el País Vasco por extensión, etcétera, en el norte de España, ¿de acuerdo? Estamos en lo que llamamos el Sinus Cantábricos, estamos justo en ese eje en el que, como vemos en esa carta antigua, sabéis que las cartas antiguas, muchas de ellas se hacían directamente con el sur arriba y el norte abajo, dependiendo de para qué querían utilizarse. En este caso, como lo que teníamos que acceder era a los puertos cantábricos, pues entonces los marinos necesitábamos siempre tener unas cartas que nos facilitasen la vida. Pero como digo, estamos en un punto bastante estratégico, y ese punto es estratégico desde el punto de vista comercial, porque tenemos una conexión con Europa muy privilegiada. Estamos muy cerca de las costas de Inglaterra, estamos muy cerca de las costas de Francia, y tenemos una vía comercial que, por ejemplo, en otros lugares de España la han tenido a través del Mediterráneo, pues con Italia, con Génova, con Venecia, etcétera, pero nosotros prácticamente esa es una parte que es un mercado en el que no hemos podido entrar o no hemos entrado de manera tangencial. Pero lo que sí tenemos constancia a lo largo de la historia es de haber tenido esta ruta, y ha sido una ruta además que la hemos utilizado para múltiples cuestiones. Para empezar, prácticamente casi toda la lana castellana salía por los puertos del Cantábrico, bien desde Santander o desde Bilbao o desde Donosti, pero salía, como digo, por los puertos del Cantábrico. Y por lo tanto ha sido, como digo, un lugar muy importante desde el punto de vista del contexto comercial europeo. Eso también ha significado que incluso cada vez que los reyes de la corona de Castilla se les cortaba el cable y entraban en guerra con Francia, con Inglaterra, les decían otra vez, otra vez a parar el comercio o a hacer triquiñuelas, porque se hicieron triquiñuelas para poder intercambiar comercialmente con los ingleses, aunque se estuviera en guerra. Había una serie de excepciones que se permitían robarse a los barcos en alta mar e intercambiar las mercancías, es decir, pero bueno, en cualquier caso, cada vez que había una guerra, sinceramente, pues evidentemente nosotros que estábamos en un foco comercial, pues de una manera o de otra nos fastidiaba bastante. Y vamos a ver con qué comerciábamos especialmente. Bilbao, en el siglo XVI, este es el famoso Civitates de 1575, el Civitates Orbesterrano, que lo publicó un holandés que tiene un texto de nombre impronunciable, Ogenberg, y nos da una idea de cómo era Bilbao en el siglo XVI y sobre todo nos da una idea de comercialmente cómo era. Nosotros conocemos perfectamente cuáles son la cantidad de barcos que había en Bilbao en esa época, porque el consulado de Bilbao se crea en 1511 y por lo tanto tenemos registros de todas las embarcaciones de alto porte y sobre todo de todas las rutas comerciales que se mantenían. Y también tenemos registros, efectivamente, de cuáles eran los materiales que llevaban a bordo de esos barcos. Pero es importante que conozcamos la trascendencia de Bilbao que tenía en ese momento, lo mismo que tenía, como digo, Donosti, o podía tener Santander en la vecina Cantabria, para entender precisamente que lo que a nosotros nos interesaba aquí era hacer barcos y que esos barcos comerciaran con Europa. Eso era lo que más nos interesaba, especialmente el sur de Inglaterra, las costas francesas e incluso con los Países Bajos, etcétera, etcétera. Bien, construir estos barcos, y eso es una de las razones de las que damos esta charla, no es una tarea sencilla. Y luego, sobre todo, tenemos un poco ese apriorismo de decir, bueno, pues es que es un barco y es un barco de madera. Decir es un barco de madera es simplificar las cosas hasta un punto que, como vamos a ver hoy,
realmente casi resulta hasta insultante para las ferrerías. Bien, como vemos en esta imagen del álbum del Marqués de la Victoria, construir un barco es extremadamente complejo, y esa complejidad nos va a incluir siempre una serie de elementos que no son, como digo, exclusivamente madera. Aquí se han construido barcos en Bilbao prácticamente desde que tenemos memoria. Se han estado construyendo embarcaciones. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, uno de los conjuntos más importantes de buques que participaron con la Armada de Vizcaya, por ejemplo, en la Felicísima, lo que llamamos los ingleses la Armada Invencible, etc., muchos de los barcos se habían construido en puertos del Cantábrico, no solamente en Vizcaya y Guipúzcoa, pero sí en puertos del Cantábrico. Teníamos, digamos, una tradición de construcción naval que se remonta prácticamente en madera hasta el siglo XIX y luego en hierro, obviamente, pues hasta el siglo XX, como todos conocemos, hasta bien entrado el siglo XX, e incluso ahora que todavía se siguen construyendo barcos, desafortunadamente menos, pero se siguen construyendo barcos. Bien. La cuestión es, ¿qué tienen que ver las ferrerías con todo esto? ¿Y qué tiene que ver el hierro con todo esto? Casi nos podemos imaginar qué tiene que ver, pero fundamentalmente se van a sustentar en tres aspectos muy específicos, que es la construcción, el acastillaje y todos los efectos navales que acompañan un buque cuando lo vamos a construir. Y para eso tenemos lo que yo llamo la tríada de la construcción de un barco. Necesitamos tres elementos para construir un barco. A priori habíamos pensado en la madera. Bueno, pues no, solo la madera sí, pero es solamente, entre comillas, ¿vale? Vamos a asignarle un tercio de su protagonismo. Después tenemos el hierro y después tenemos los cabos, evidentemente, que es lo que van a conformar tanto la jarcia firme como la jarcia de labor, por lo menos en aquella época. Ahora ya estamos hablando del acero, pero en aquella época, desde luego, eran los cabos. Es decir, son los tres elementos más el buen hacer del carpintero de Ribera o del maestro de Ribera lo que van a construir los barcos. ¿Qué sucede? Que efectivamente nosotros teníamos esos materiales en abundancia. Y esa es una de las razones por las que se desarrolla la construcción naval aquí. Primero, porque es necesaria, porque tenemos que trasladar los elementos que se generan en toda la península, incluido Castilla, los tenemos que comerciar con los puertos europeos, por lo cual se genera una necesidad. Pero segundo, porque además, y ese fue el éxito que tuvo la costa cantábrica y especialmente Vizcaya en la construcción naval, el éxito que tuvo es que disponíamos de todos los materiales necesarios de una manera muy cercana, lo que no sucedía en otros lugares. Por ejemplo, la madera, cualquier elemento que nosotros queramos hacer de un barco, una cuaderna, una varenga, lo que fuere, necesita una cierta cantidad de madera y necesita una madera que sea una madera de calidad. No nos vale cualquier madera, no la podemos... Y luego traer la madera desde lugares muy alejados es tremendamente costoso, pero sin embargo, ¿qué tenemos aquí? En abundancia, bosques. Aquí la gente se podía morir de hambre tranquilamente comiendo puré de castañas antes del descubrimiento de América, porque no había prácticamente que comer, era una tierra baldía para la agricultura, pero sin embargo teníamos este tipo de recursos que son los que fuimos capaces de sacarles ese rendimiento. Para hacer esta madera, lo que se hacía precisamente era utilizar, incluso criar, ahora está muy de moda, o ha estado muy de moda en los últimos años, los japoneses con los bonsáis que le van dando forma. Bueno, pues nosotros tenemos bosques y bosques y bosques, que eran bosques reales, o sea, digo reales no porque fueran reales, sino porque eran del rey. O sea, el rey mantenía el control de esos bosques precisamente porque nosotros criábamos los árboles o cultivábamos los árboles dándoles las formas adecuadas precisamente para poder sacar las piezas que necesitábamos a la hora de hacer la construcción naval y no tener que utilizar técnicas suplementarias. Los maestros, los guardabosques que se encargaban de estos terrenos, se encargaban de estos bosques, ellos estaban directamente trabajando con los astilleros y sabían perfectamente qué forma le tenían que dar a cada una de las partes del árbol para que luego fuera, sobre todo, que se aprovechara al máximo. Y hay que tener en cuenta que muchos árboles de estos eran robles, hayas que tienen un crecimiento muy lento, por lo cual no puedes desechar un árbol porque te ha salido mal. O sea, tienes que intentar en la medida de lo posible que te salga bien a la primera y que puedas utilizar el máximo posible de ese árbol. Luego tenemos la cabullería y la jarcia. La cabullería y la jarcia también volvemos otra vez a la misma situación. No la tenemos demasiado lejos. No está directamente en Vizcaya, pero sí la tenemos en el sur de Álava y la tenemos también en toda la franja media de Navarra, por ejemplo, desde Azágara hacia la Ribera tenemos una gran cantidad de esparto con el que se pueden hacer la cabullería de todo el barco y además esparto de calidad.
Con lo cual también teníamos un material relativamente cercano, que no era muy costoso de transportar y del que nos podíamos abastecer de una manera muy rápida. El tercer elemento, que es por el que estamos hoy aquí, es el hierro. De la misma manera que pasaba con los bosques, hay diferentes épocas, no vamos a entrar en detalles de tiempos, pero hay diferentes épocas que cuando la corona española necesita la fabricación, necesita que se haga una fabricación extensiva, tanto de barcos, de construcción de barcos, como de materiales de acastillaje para esos barcos, lo que hace es tomar el control de las ferrerías, de la misma manera que había tomado el control de los bosques. Existe la documentación, sabemos en qué periodos históricos las ferrerías estaban, entre comillas, tuteladas para que la fabricación fuera directamente a las necesidades que teníamos. Cualquiera de las ferrerías que conocemos, como en este caso el Poval, tenemos lo típico, que es el martillo, el que vamos a conocer, que se supone que es donde se hacen los trabajos más vastos, más grandes, de una manera un poco más, si se quiere, más industrial. Tenéis aquí, estos son unos fuelles. El taller Ferrón es un espacio amplio, separado en dos por el muro, a cuyos pies al otro lado está el horno. El horno de reducción, reducir es la forma de llamar a esa transformación, que no era fundir. El proceso de reducción pues se da al otro lado del muro, entre el horno y el taller. Y estos son los fuelles que en vez de ser de madera y cuero, pues son de piedra, son unos émbolos. Son unos barquines o unos cilindros de piedra caliza en cuyo interior un disco se deslizará arriba y abajo y hará que el aire, que contiene los dos cilindros, pasa por unos cañones y llega hasta el horno. Y vamos a avivar un poco el fuego que ya tiene encendido el mismo. Y luego tenemos la forja, un poquito más pequeña, a veces la forja podría estar derivada en otra ferrería diferente o en otro taller diferente, donde se hacen los trabajos, digamos, más finos. Esa es la zaga, está aquí los fuegos, aquí sí que hay unos fuelles tradicionales, de madera y cuero al otro lado. Y bueno, este es el espacio, cuando yo os he dicho que hasta 1965 se trabajó en la ferrería, es porque los Pérez Ibarrondo, la última familia de propietarios se llamaba la familia Pérez Ibarrondo, ellos ya hasta 1965 traían, por supuesto, los últimos años el hierro de los hornos de Vizcaya, y lo que aquí hacían eran apenas de la granja, objetos para el hogar, pero también picachones para la minería, porque estamos en una ferrería rodeada de cotos mineros a los que también se abastecía de objetos de hierro. Todo ello, ¿para qué? Para construir esa embarcación que nosotros cuando la vemos, lo primero que pensamos, decimos, vaya qué barco de madera más bonito. Y resulta que cuando nos damos cuenta, como decía antes con el árbol del Marqués de la Victoria, nos encontramos que para hacer ese barco de madera, lo primero que le tenemos que pedir al Ferrón, que le tenemos que pedir a Luisma, que fabrique herramientas. Porque necesitamos azuelas, necesitamos hachas, necesitamos buriles, necesitamos una serie de elementos con los que luego vamos a sacar la batería del barco y tal. Todo eso tiene que salir de las baterías. Y todo eso tiene que estar bien hecho. Y además es una herramienta especializada. Sería el equivalente a tener ahora, por ejemplo, pues un buen taladro eléctrico, con una serie de brocas, etcétera, etcétera. Es decir, un material muy especializado que se hacía ex profeso y se fabricaba ex profeso porque no servía para otra cosa, para la construcción de barcos. Bien, con ello, como digo, pues calafateamos, preparamos las embarcaciones. Luego, obviamente, le vamos a tener que pedir otra serie de elementos que son clavos y estoperoles. Los estoperoles son como una especie de chinchetas, veremos luego cómo funcionan, y los clavos es la clavazón del barco con la que tenemos que unir cada una de esas piezas de madera que ya conocemos. Bien, el Marqués de la Victoria calcula que para una embarcación menor, para una embarcación de unos 30 cañones aproximadamente, se necesitaban alrededor de 45.000, 50.000 clavos. Para buques de 70 cañones, por ejemplo, para buques de la Armada, ya, cuando ya estamos hablando ya del siglo
XVIII o siglo XIX, fíjense qué cantidad de materiales en hierro normalmente se comercializaban con su peso en libras, pero si los traducimos al número de piezas, por ejemplo, pues estamos viendo que para entablar el forro necesitamos casi 147.100 piezas, o por ejemplo, pues estoperoles necesitamos 11.000, tachuelas surtidas 4.800, es decir, la producción es inmensa. ¿Qué obligaba a eso? Que como la construcción naval era tan importante aquí, eso obligaba a que las ferrerías produjeran de una manera muy extensa. Y además teníamos un hierro de mucha calidad, porque aquí la vena es de mucha calidad y por lo tanto los elementos que se hacían eran elementos muy buenos. Simplemente, y esto es a modo de anécdota, ya me estoy retrasando en el tiempo, cuando se prepara la expedición de las especias, que luego al final acabó siendo la expedición de la Vuelta al Mundo, el rey encargó principalmente la mayor parte de los materiales, tanto armas como elementos de castillaje, como coseletes, como cascos, como espadas, etcétera, etcétera. El rey se lo encargó al capitán Artieta, que lo compró en Vizcaya, porque según palabras del rey, aquí era mucho más barato y de mejor calidad. Estos son los estoperoles, que serían, como digo yo, es algo que casi se ha perdido, pero es el equivalente a los remaches que tenemos en la actualidad. Cuando los ingleses se ponen la medallita y se colocan directamente acá y se empiezan a dar besos ellos a sí mismos, diciendo que claro, cuando construimos el Titanic le colocamos remaches, dices, oiga, perdone, que los vizcaínos llevamos poniendo estoperoles desde 400 años antes. O sea, que no me vengan a con estas historias, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos barcos como el Recio de Urbieta, que se conservan en el Museo Arqueológico de Vizcaya, en el que nos hemos encontrado cómo está unido precisamente el barco gracias a esos estoperoles. Es un barco medieval, aproximadamente, no recuerdo ahora, me parece que es 1400 y pico, es un barco, como digo, medieval, o ya prácticamente entrando a comienzos del Renacimiento, pero que está unido perfectamente con estoperoles. Es decir, teníamos una técnica muy avanzada en todos los sentidos, tanto en la construcción del barco como en su acastillaje, eso es importante. ¿Qué sucede? Fíjense, al final nos encontramos con que un señor como Luisma, que es el Ferrol, en base a estar inmerso en una industria tremendamente exigente en la que se necesitan barcos que tienen que ir a cazar ballenas a Inglaterra, que tienen que llevar materiales muy costosos al sur de Inglaterra, o sea, a cazar ballenas, como digo, a Canadá o al sur de Inglaterra comercial, que tienen que llevar telas, sedas, lanas, etcétera, armas, etcétera, etcétera, necesita formarse y necesita realizar unos materiales que tengan una extrema calidad. Por eso fueron tan exitosas en todo el norte, fueron tan exitosas las ferrerías. Primero porque, como digo, teníamos todos los materiales a mano, pero además porque la exigencia técnica que recibían de esos astilleros era muy grande. Hubo una época en que aquí se estuvieron construyendo, por ejemplo, los grandes barcos de la Armada Española. Al principio, como saben, los barcos en realidad, la Armada, España como tal no tenía una armada, por lo menos en el siglo XVI, y lo que se hacía es que de alguna manera se hacía una leva de barcos entre los diferentes armadores, pero luego ya cuando se establece la armada ya se empieza a construir también de una manera sistemática, pues a partir de Gastalleta, Mazarredo, etcétera, se empieza a construir. Por eso tenemos el álbum del Marqués de la Victoria, ya digamos se industrializa de una forma sistematizada la construcción de los barcos. Entonces, cuando vemos un barco de estos, pensamos solamente en el casco, pero hay que pensar también en toda la jarcia. Toda la arboladura del barco también exige tener diferentes elementos férricos, desde anclas, pasando por zunchos, pasando las mesas de guarnición necesitan sus cadenotes, etcétera, etcétera. Y lógicamente también hay que fabricar anclas. Y las anclas también se fabrican en ferrerías. Si vemos grabados antiguos de cualquier ferrería, pero aquí tenemos el álbum del Marqués de la Victoria, que nos vienen los diferentes tipos de anclas, anclotes, arpeos, etcétera, etcétera, que podría llevar un barco, pero nos encontramos con un martillo que es el mismo aquí en la ferrería, de mayor o de menor tamaño, pero estamos hablando de la misma tecnología y prácticamente del mismo lugar. Aquí se podrían hacer esas anclas, si se quisiera, sin ningún tipo de problema. Tenemos los materiales y tenemos la tecnología, y eso es lo importante. Lo sabemos desde que tenemos noticia histórica. Efectivamente, aquí se encargaban muchas armas. Bien, tanto barcos civiles, como es en este caso la fragata La Bilbaína, que era un barco, en este caso tiene una historia muy negra, porque era un barco que transportaba madera de ébano. Creo que ahora hace falta que les diga mucho más, ¿verdad? Pues madera de ébano. O los barcos militares tenían una exigencia tremenda de munición, empezando por pequeños cañones de cubierta, como podían ser falconetes, etcétera, etcétera, pasando por los grandes cañones, además toda la munición asociada a esos barcos, que se necesitaban cantidades ingentes
de bolas de cañón, o sea, de proyectiles de cañón. Había diferentes tipos de proyectiles, como podían ser palanquetas, etcétera, unas unidas por barra, otras por cadena. Estas palanquetas salían dando vueltas y servían para arrasar con la jarcia del barco enemigo, etcétera. Bueno, algunas de ellas hemos encontrado aquí, por ejemplo, en un pecio que tenemos en Baquio, un pecio inglés de época napoleónica. Lo primero que encontramos directamente cuando empezamos a hacer la prospección del barco precisamente fueron palanquetas de este estilo. O sea, encontramos todo tipo de munición variada. Todo esto, como digo, también había que hacer unas ferrerías y también había que estar especializado. Obviamente había ferrerías especializadas, cada uno se especializaba en cada uno de los elementos. Unos se especializaban en clavazón, otros se especializaban en armamento, otros se especializaban en anclas, pero al final la cantidad de ferrerías era tan inmensa y el tráfico de hierro era tan inmenso y la producción de hierro era tan inmensa que prácticamente copaban todo el mercado o abastecían a la armada de una manera casi tan exitosa, que eso ha sido de alguna manera quizás la génesis o el origen de la industrialización en Vizcaya. Las armas a bordo de los barcos militares o a bordo de los barcos civiles que se tienen que defender de la piratería también hay que llevar armas. A veces pues se utilizan alfajes o espadas de abordaje, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene una cuestión importante, y esa es la parte que creo que, y enlazo con la otra charla que di sobre armas de Vizcaya, es que a veces hemos pensado que esas armas solamente tenían un carácter militar, y en el caso de Vizcaya tenían un carácter civil. Aquí estamos viendo una imagen de un señor que lo podríamos haber sacado tranquilamente de un libro del siglo de oro, y le estamos viendo con una espada y con un espadín pequeño. Bien, pues esta espada y este espadín pequeño se fabricaban en Vizcaya. Hay dos grandes puntos de fabricación de armas, lo que pasa es que hay uno que se ha olvidado y el otro todavía se mantiene, que son Bilbao y Toledo, los dos puntos. A veces los toledanos, muy pocos ellos, compraban espadas de Bilbao y luego les colocaban la estampa de Toledo. Bien. Entonces, esas armas, y sabemos precisamente, primero porque tenemos toda la documentación sobre los espaderos de Bilbao, lo que fabricaban, los pedidos que les hacía el rey, en los plazos de entrega tenemos absolutamente todo, pero luego además tenemos referencias internacionales que son muy interesantes. Bien, cualquier persona en el siglo XVI o en el siglo XVII iba a ir ataviado de esta guisa. Iba a llevar una espada ropera, lo que se llama una espada ropera, se llama ropera precisamente porque la llevabas habitualmente como ornamento, pero también como defensa, y algo que yo creo que su nombre lo dice todo, esa espada cortita que se llevaba en el otro lado, que es para la mano zurda, que se llama la vizcaína. Entonces, ¿cuál es el origen de eso? Porque, ¿y ese señor por qué va con espada y con vizcaína? ¿Aquí la gente iba con espadas por la calle? Sí. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el fuero. El fuero permitía que todos los naturales y vecinos y moradores de ese señorío de Vizcaya eran notorios hidalgos y gozaban todos los privilegios de los hombres hidalgos. Como hombres hidalgos tenían la potestad de poder llevar armas. Esto no es que los vizcaínos o los vascos fuéramos más listos que nadie, porque alguno puede pensar y dice, bueno, a esta hora también hay que seguir el concierto de que... Ya, es que al rey le interesaba que nosotros estuviéramos armados. Al rey le interesaba que nosotros estuviéramos armados y en los fueros lo reflejaron. Por una razón muy simple, porque tener a los vizcaínos armados que construían barcos que están justo al lado de la frontera francesa, que es el punto de entrada de cualquier invasión inglesa, que éramos, si aquí había gente que estaba armada y sobre todo que peleaban entre ellos, porque aquí tuvimos los bandos que eran los vecinos y gamboinos, que nos pasábamos todo el santo día, yo te mato la vaca, yo te violo a tu mujer, yo te cuelgo al otro, yo no sé cuánto, eran familias enfrentadas, pero familias enfrentadas que te obligaban a estar permanentemente luchando y permanentemente entrenando. Por eso de ahí vienen los alardes de armas, de los barrios, en los que todo el mundo tenía sus armas en casa, un poco como los suizos que hacen el servicio militar y luego tienen las armas en casa, y si de repente hay una guerra, ellos se colocan su ropa, sacan su fusil y allá que van. Bueno, pues aquí pasaba algo parecido, y eso lo amparaba el fuero. O sea, en realidad era un arma de doble filo, y nunca mejor dicho, ¿eh? Es decir, al rey le interesaba que nosotros estuviéramos entrenados porque íbamos a ser la primera, digamos, la primera línea de defensa contra cualquier invasión militar. Bien, y de ahí tenemos que, por ejemplo, en el fuero de 1526, en el fuero nuevo, dentro del apartado del derecho a portar armas, dice que los vizcaínos no pueden ser presos por deuda que no descienda de delito, ni ejecutada la casa de su morada, ni sus armas, ni su caballo. O sea, que
En fin, y de ahí surge precisamente que cuando vamos al extranjero, porque aquí somos unos petardos y no nos enteramos de nuestras propias cosas, pero resulta que te plantas en Oxford, en el Museo Bill Rivers, fui a hacer ahí un curso de fotografía arqueológica y resulta que entro al museo y digo, una Bilbo. ¿Qué era una Bilbo? Las espadas roperas, las largas, en toda Europa se les llamaba Bilbos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente llegaban a Inglaterra desde Bilbao. Y ahí se conserva una. Nosotros, adivina, una pregunta. ¿Alguien cree que tenemos alguna Bilbo en todo el país? ¿A que no? Pues no tenemos ninguna. O sea, solamente hay una que probablemente no lo sea, en el Museo de San Telmo y probablemente no lo sea. Pero es que además trascendió hasta tal punto que, por ejemplo, en las alegres comadres de Windsor, William Shakespeare hace que Falstaff, en Hamlet, perdón, en las alegres comadres de Windsor, hace que Falstaff se meta dentro de un cubo de ropa sucia, porque resulta que viene era el amante de la mujer, viene el marido, y el tío se esconde dentro del cubo de ropa sucia, y cuando sale dice, me he logrado como una Bilbo. ¿Por qué? Porque la Bilbo, la fama que tenía es que de la punta hasta la cazoleta la podías doblar y cuando lo soltaba volvía a tener su forma. La elasticidad de ese acero. Entonces, ¿hasta qué punto? Fíjense una cosa. Si en Inglaterra cualquier persona, incluida la del vulgo, simplemente con oír Bilbo, ya lo asocia directamente a una espada, no necesitan que le expliquen qué es eso de doblarse como una Bilbo. Significaba que el trato dice, me he doblado como una toledana. No, dice, me he doblado como una Bilbo. Con lo cual ya entendemos, de una manera casi directa, que la fama de las armas vizcaínas en Europa era muy importante. También es cierto que aquí teníamos, como decíamos antes, la facilidad del transporte inmediato, construcción en Bilbao, construcción en Marquina, en cualquier punto de Vizcaya y transporte inmediato. Bien, pero lo más terrible de este asunto es que si entramos en internet nos encontramos con youtubers británicos que siguen hablando de la espada Bilbao, de la Bilbo, de las espadas, y que siguen haciendo vídeos de YouTube, haciendo comparaciones y poniéndolas, ensalzándolas, y nosotros no tenemos ni puñetera idea de que teníamos esas espadas de aquí y de que las exportábamos a toda Europa. Si eso no es penoso, díganme ustedes qué es, ¿de acuerdo? Bien, y aquí vemos un poco, pues eso, la espada ropera y la vizcaína. La vizcaína era un arma cortita, que lo que servía precisamente era, primero, para defenderte y segundo, para rematar. Y aquí vemos, por ejemplo, pues en este caso, Catalina de Drausa, que dice, esto es un hecho, allá va la vizcaína que nunca vuelve sin hacer cecina. E incluso expresiones que se utilizaban en la época que decían, perdona, o sea, no te pases, a ver si vamos a tener las de Bilbao. Tenerlas de Bilbao significaba que podías ir a mayores, es decir, que podías sacar esas espadas. ¿De acuerdo? Fíjense cómo hemos olvidado algunas cosas que resulta que rastreando ese pasado nos encontramos con ese tipo de cositas que nos hacen pensar, y si sabemos relacionarlas con cuál era su origen, nos da una visión de la historia totalmente diferente. El problema que tenemos a veces con la historiografía o la historiografía con la que tratamos los elementos históricos es que a veces los tratamos desde un punto de vista exclusivamente academicista y solamente entramos en la historia a través de una vía. Y la historia, bajo mi punto de vista, yo por lo menos soy así, me considero más divulgador que historiador, a la historia hay que entrar por los 360 grados, hay que mirarlo por todos los lados y hay que buscar pistas por todos los sitios, porque donde menos lo piensas, te surge un hilo que tirar, que además luego te da sentido a todo el conjunto de una manera absolutamente alucinante. Algo que no entendías o que decías, bueno, bien, esto sí, no tiene más importancia, pero de repente que te crea un panorama. Es como cuando llegabas a casa y veías a tu abuela con la máquina de coser con la Singer y tenías un montón de cachos de tela, pero luego la ves silvanar y cuando lo tienes poco dices, ay, wow, si esto es la chaqueta que voy a llevar el día de la boda. Un bastón vasco, que es un bastón, ahora es un bastón ceremonial, que lo que se hace de alguna manera se entrega, que se llama la maquila, que se entrega a las autoridades como regalo institucional, etcétera, etcétera. Pero ahora ya está prohibido. Entonces, dentro lleva un estoque que lleva una espada, que era lo que se llevaba habitualmente. Era muy importante que utilizáramos ese tipo de cosas aquí, porque teníamos, primero, porque estábamos en una zona que desde el punto de vista de las comunicaciones, pues a veces estábamos muy aislados, y segundo, porque teníamos los materiales para ello. Entonces, como vemos, luego había que hacer arcabuces y por lo tanto balas de arcabuz, ballestas. Este es un campesino vizcaíno que fue retratado por un pintor alemán en el siglo XVI y se sorprendía de que llevara armas un campesino. Claro, llevaba armas porque era precisamente porque tenía derecho a llevarlas. Luego también fabricábamos picas que iban para Flandes. Durante el siglo XV y el siglo XVI Flandes fue el punto de destino de la mayor producción de picas que se hacía en el Orrio
para poder abastecer a las tropas, a los famosos tercios, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, claro, la caza de la ballena. La caza de la ballena, que se ha mantenido en el País Vasco durante muchísimo tiempo, también exigía que utilizáramos elementos y que había que fabricar aquí, y como digo, elementos muy especializados. Luego teníamos también los útiles de la tripulación y por supuesto teníamos hasta las herramientas de utilidad. Y ahora vamos a pasar al otro lado y vamos a comentar un poquito, les voy a enseñar una cosa que es muy curiosa, porque ahí les voy a hablar de cómo figuraba, o sea, cómo se hacía ese tráfico de hierro, no solamente hacia Inglaterra, sino que también transportábamos la vena de mineral en bruto hacia otros puertos. Primero, los puertos más cercanos se hacían con embarcaciones pequeñas, embarcaciones de unos 15 metros de eslora y aproximadamente 450 quintales de vena de mineral, y luego teníamos barcos de unos 30 metros de eslora que podían cargar casi el doble. Los primeros hacían tráfico de cabotaje abasteciendo a los diferentes puntos de toda la costa cantábrica y sur de Francia, y los más grandes, que eran los de 25 o 30 metros de eslora, abastecían incluso a la zona del Mediterráneo. Es decir, no solamente transportábamos materiales manufacturados, sino que transportábamos también los elementos, es decir, la vena de mineral la transportábamos directamente en bruto, precisamente para que luego se manufacturasen a su gusto en cualquiera de los otros sitios. Y ahí nos vamos a encontrar con que en la puerta de San Julián de Musquis nos hemos encontrado con unos elementos que nos hablan precisamente de ese tráfico y que vamos a ver ahora. Convierte a la Ferrería del Pobar y por extensión al municipio de Musquis y a Povella, que es uno de sus barrios, lo convierten en un punto neurálgico por dos razones. Primero, por el mineral que ya conocemos, y segundo, por una cuestión, porque es que le dan un carácter a esta población, le dan un carácter desde el punto de vista tanto religioso como votivo. Como saben, los marinos durante mucho tiempo, cuando teníamos algún problema en la mar, lo que hacíamos cuando nuestra pericia marinera se terminaba, lo normal es que aunque fueras ateo como un perro, pues eras capaz de rezarle si hacía falta hasta la pantera rosa para que te sacara de ahí, pero, o sea, en fin, la idea. Y ya hay desde tiempos antiguos, desde prácticamente los albores de la historia, se generó un concepto que es el de los esvotos, que el esvoto, su palabra latina quiere decir en cumplimiento de un voto, y significa, es un elemento contractual, es decir, yo estoy en medio de una tormenta, de repente me encuentro con que ya no soy capaz, no tengo ya recursos para salir de ello, le rezo a la Virgen o a un santo o a una santa intercesora, o sea, no directamente a Dios, sino intercesor, vamos a mantener el conducto reglamentario, y lo que hacemos, de alguna manera, le decimos, si me salvas la vida, yo te voy a llevar un regalo a la iglesia. Y en el caso de Musquis, en el caso de Povella, nos encontramos con que, por ejemplo, don Pedro de Llano, un capitán de la Real Armada, el 15 de octubre de 1768, cruzando el Atlántico, se encuentra con que le pasa una cosa de esas, el barco realmente lo que hace es que el barco se pone a dormir, es decir, el barco se coloca sobre su costado, rompe los palos, tienen que picar los palos, etc. Y don Pedro de Llano, estoy resumiendo muy rápidamente, esto lo tienen en la ermita de Nuestra Señora del Socorro de Povella, tienen este esvoto, un esvoto además totalmente narrativo que nos está diciendo con pelos y señales, lo que hace es pedirle la ayuda a la Virgen del Socorro, y la Virgen del Socorro en principio le salva la vida, le permite picar los palos, el barco se adriza y por lo tanto pueden llegar a La Habana, salva la vida, y don Pedro de Llano lo que hace es que en cumplimiento de ese voto crea este cuadro, y además, no contento con ello, lo que hace es que manda a construir una ermita, la manda a construir la ermita de Povella, que la tenemos aquí, y la manda a construir para albergar el esvoto. Es decir, el propio esvoto y la propia ermita son esvotos. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, hilando con todo eso, hilando con el hierro, nos encontramos en que la iglesia de San Julián de Musquis es una iglesia que, oye, pues por avatares del destino y por historia, resulta que además ha sido tradicionalmente la sede de la cofradía de San Nicolás de Bari, porque como saben ustedes, si no saben, se lo digo yo, la Virgen del Carmen ha sido patrona de los marineros solamente desde 1906. Antes a la Virgen del Carmen no la conocía ni el tato. O sea, en realidad, el santo marinero por excelencia para los marinos mercantes era San Nicolás de Bari, que era el que había hecho de verdad milagros en la mar. Y como mucho podríamos tener a la Virgen del Mar, Estela Maris, que es una derivación un poco, casi una especie de sincretismo de la diosa Isis. Pero bueno, a lo que vamos. Resulta que el equipo del Pobar y sus colaboradores, un día que se iban de excursión por ahí, supongo que a comer la tortilla o alguna cuestión, resulta que se fijaron en que la puerta de la iglesia de San Julián de Musquis, pero no la puerta principal, sino la puerta que estaba en el costado, uno de ellos
fue Carlos María, ¿no? Que se dio cuenta, ¿no? Que dijo, oye, ¿os habéis fijado que aquí hay, si hay unos barcos grabados en la puerta? Empezaron a mirar y había un barco, y otro barco, y otro barco, y otro barco. Había una cantidad de barcos grabados tremenda, y luego había una serie de nombres, o sea, algo absolutamente excepcional. Entonces tocaron el botón del pánico y apareció Armendariz, y entonces dijo, esos son grafitos votivos, es decir, en realidad son esvotos, es decir, se graban en la puerta de la iglesia para pedir la protección de los barcos que estás dibujando aquí. No es una excepción esta puerta, es decir, hay muchas puertas. Por ahí hay muchos elementos donde se grababa de manera votiva la iglesia, por ejemplo en Pasaya, antes de salir los marineros iban a la puerta de Linchúa de la iglesia y grababan la forma de su barco para pedir protección sobre su barco. Pero esta puerta tiene algo muy especial, muy pero que muy especial, que es una puerta narrativa, y esa es su excepcionalidad absoluta. Es que nos está contando mucho más que solamente había unos señores que tenían estos barcos y que cada vez que salían a navegar marcaban su barco ahí. ¿Por qué? Porque precisamente debajo de San Julián de Musquis, que es ahí, la puerta estaría directamente acá, aquí la ven, justo debajo de, que ya ven que es una puerta que está en el costado, justo debajo estaba el puerto fluvial de la Valle, que era donde se cargaba el mineral. Y casualidad que nos encontramos que los barcos que cargaban el mineral son los mismos que tenemos grabados en esta puerta. Los mismos que tenemos grabados. Pero hay un hecho muy curioso, y es que en esta puerta nos aparecen también una serie de nombres. Urquijo, Llano, ¿se acuerdan de Llano? Don Pedro de Llano. Urquijo, Llano, un tal Vicente. Hasta ahí dices, ahí va a haber barcos grabados, nombres grabados también. Se ve que además son diferentes manos. O sea, no estamos hablando de que 4 chiquillos que han ido a grabar. Y luego un tercer elemento que es muy importante es que tenemos grabados también una serie de víctores. Bueno, los víctores, como saben, es una derivación del antiguo crismón cristiano que se empezó a utilizar por las tropas romanas una vez que ya se cristianizó el Imperio Romano. Y un víctor significa victoria sobre algo que has conseguido, algo de lo que estás muy contento. Si has conseguido licenciarte en la Universidad de Salamanca, colocas tu nombre y un víctor. Bueno, luego Franco lo usó para otra cosa, pero en fin, pero los víctores ha sido algo tradicional que se ha utilizado en la cultura española siempre, y en la cultura occidental siempre. Y entonces ahí es donde entra la parte narrativa del asunto. Y nos preguntamos lo siguiente. Sabemos que a finales del siglo XVIII aproximadamente el mercado del transporte de la vena de mineral se expande en Vizcaya. ¿Qué significa eso? Significa que los que fabrican barcos, los armadores, perdón, los carpinteros de Ribera que fabrican barcos, especialmente en Plencia, porque Plencia es un puerto relativamente poco navegable, exporta muchos marinos mercantes y exporta muchos barcos hechos, pero no es un pueblo de pescadores. Entonces sabemos que se empiezan a construir una tipología de embarcación bastante más moderna y bastante más ágil, que son los quechemarines. Los quechemarines son una tipología de embarcación como la que vemos aquí, que tenemos una mesana muy echada hacia popa a través de un botalón en popa, luego tenemos a proa tenemos un petit foque, foque contra foque con un botalón también muy largo, y luego una configuración de velas, como vemos, de velas latinas, a veces con algún velacho o a veces con algún juanete o con alguna gavia. Pero en líneas generales la configuración eran, como digo, velas de tercio, velas latinas, y luego, importante, tanto a popa, siempre la mesana con un botalón, es decir, que sale muy afuera, y la proa también, una proa muy lanzada, con un botalón también muy largo y con una serie con un juego de foques de diferente tamaño. Bien, y esa es la excepcionalidad. Resulta que si nos vamos a todas las fuentes documentales nos dicen que el tráfico de mineral se hacía con quechemarines. ¿Y por qué? Porque el tráfico de mineral tú tenías que abastecer a veces a ferrerías que estaban en pequeñas gadas, en cursos fluviales, etc. Necesitabas un barco que tuviera una cierta cantidad, una capacidad de carga importante, pero que fuera maniobrable, muy maniobrable. ¿De acuerdo? Fíjense, voy a hacer una simplificación, sobre todo de los de Agnier y los de Chasamester, que van a echar el perro. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, una chalupa vizcaína, la típica chalupa bonitera, que sabemos que tiene 2 velas latinas y ya está. Su perfil, si colocamos el centro bélico, su perfil viene a ser más o menos esto, sería el palo y las velas estarían aquí. Yo puedo quitar esta vela y efectivamente con el viento le incide de través y el barco va a virar, pero va a virar de una manera muy lenta, porque va a virar pero también le va a empujar, porque toda la superficie bélica está muy cercana al centro bélico. Sin embargo, si yo quito un quechemarín, si yo voy a un quechemarín
dejo solamente los foques, dejo, por ejemplo, el velacho nada más para estabilizar, a nada que sople el viento, ¿qué va a pasar con el barco? Que dentro de un curso fluvial va a girar como una peonza directamente. No necesitas amarradores, no necesitas gente, no necesitas nada. ¿Que quiero virar hacia la otra banda? Lo que hago es que arrío los foques y lo que hago es que largo la mesana, que la mesana la tengo muy lanzada por detrás con ese botalón. Es decir, tenemos barcos muy maniobrables. Precisamente, ¿por qué utilizamos los quechemarines? ¿Por qué se utilizaron los quechemarines? Porque venían de Francia y del sur de Inglaterra. En el sur de Inglaterra lo llaman lubres, en Francia son quechemarines, que significa chermaret, en realidad viene de ahí la palabra, y claro, eran barcos que tenían que meterse por cursos fluviales, en zonas, por ejemplo, como Morbihan en Bretaña, que tiene muchísimas gradas a bordo, 5 personas a bordo, un patrón, una especie de contramaestre y 2 marineros, poco más, tal, con lo cual tenía que ser un barco, como digo, muy pero que muy maniobra. ¿Se podía maniobrar el barco en el puerto a través de los amarradores? Sí, pero lo habitual en un puerto como el de Lavalle, que además tiene una barra de entrada muy complicada, es que no todos los días estés cargando y descargando mineral. Por lo tanto, no puedes tener permanentemente una gente que se dedique a ello. La ventaja que tenemos es que tenemos también las normas de la cofradía de San Nicolás, en las que curiosamente aparecen los corquijos, aparecen los llanos. Y mi teoría, y es con lo que termino, esto es solamente una hipótesis, mientras no tengamos otra documentación, mi hipótesis de trabajo es la siguiente, y está abierta a que cualquier investigador la pueda debatir o pueda aportar más datos, es que hay un momento, como digo, a finales del siglo XIX, que los armadores, estas familias de Musquis, de Poveña, tienen los suficientes medios económicos como para construir quechemarines más grandes que los reflejan aquí, porque aquí solamente tenemos quechemarines y algún bergantín redondo. Como saben, el bergantín redondo lo que tiene luego es un velacho en la vela de proa y para de contar. Pero la cuestión es que yo creo que hay un momento histórico en que consigue entrar dentro del mercado, ampliar su mercado, y entonces nos podemos imaginar a todos ellos, aquí en la iglesia, todos ellos ahí reunidos, viendo sus barcos abajo, como cargan por primera vez en sus quechemarines, y entonces para darle ese carácter religioso y ese carácter de casi como de acto notarial, lo que hacen es que dibujan en la puerta la silueta de sus barcos, ponen su nombre y le ponen un Víctor. Lo hemos conseguido. Es la hipótesis que creo que se puede acercar a la realidad. Ojo, puede no ser, le puedo estar totalmente equivocado, pero es una hipótesis de trabajo. Pero fíjense hasta qué punto es importante esta puerta, porque como digo, es narrativa porque nos da una explicación, podemos conjeturar sobre lo que ha pasado. Al que quiera, luego aquí tiene la imagen de todos ellos entresacada, pero es que luego además nos habla hasta de cómo se hacían las maniobras en el puerto. Porque fíjense, y esto los más marineros lo van a ver rápidamente, fíjense que la mayor parte de los barcos, ¿qué tienen marcado? No vemos, a veces vemos el largo de proa, el largo de popa, pero sobre todo lo que vemos son los sprines. Y los sprines, como todos sabemos, se utilizan para que el barco, si este es el lugar donde estamos cargando con las carretas y el mineral, estamos en un río además, que el barco no se mueva. No queremos que el barco vaya ni para adelante ni para atrás. Le metemos un sprint de proa, un sprint de popa, e incluso algunos de ellos aparecen dobles sprines o un doble sprint a proa, etc. Todos los que estamos aquí, el día que sopla un poco el viento, vamos cargando leches al pantalón a colocar otro sprint, porque lo refugiamos. O sea, es decir, nos están enseñando exactamente cuáles eran las maniobras de cómo se realizaban en este puerto de Lavalle. Por eso me parece que es una pieza absolutamente excepcional. Con todo mi respeto, se la hemos mandado al cura, la tenemos aquí en la iglesia. Hay una reproducción con un metaquilato muy mono, pero la buena está aquí, o sea que esta es la puerta verdadera. Y además, incluso hasta Singapur, dice, bueno, ¿qué tiene que ver con el hierro? Bueno, pues que hasta qué punto el tráfico de hierro permitía que las familias pudieran prosperar, que pudieran avanzar en el tiempo. Y bueno, ya está hacían los clavos de la puerta. Esta puerta es excepcional y nos da una visión de conjunto de un pueblo que hasta hace 4 días, y eso lo sabe Silvia además, hasta hace 4 días, cuando decía, es que esto es un pueblo marino, te decía, y nosotros, aquí de pueblo marino no tenemos nada, pero cuando han surgido los esvotos de Nuestra Señora del Socorro, cuando han salido las inscripciones votivas de la puerta, de repente se ha revelado un conjunto, se ha recuperado los nombres de las familias
que se dedicaban al tráfico marítimo. Se acaba de repente te encuentras con un conjunto marítimo que no tiene nada que ver con lo que habitualmente pensamos, porque cuando hablamos del mar hablamos de marinos mercantes, militares y balleneros. Bueno, pues aquí tenemos todo un mundo diferenciado que en realidad es el tráfico de la vena del hierro, pero que nos genera culturalmente, nos genera una historia que bajo mi punto de vista es riquísima. Riquísima en todos los sentidos, desde el punto de vista religioso marítimo, desde el punto de vista técnico naval, y casi desde el punto de vista, pues como evidentemente para eso está el Pobal aquí, desde el punto de vista turístico, se le puede dar un relato y yo creo que de una manera u otra también ha cambiado casi la imagen que el propio municipio tenía de sí mismo. Sobre todo tenemos un objeto excepcional y un misterio. Muchas gracias.